Buenas tardes. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece su presencia en la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2020. Expresamos un afectuoso saludo a los representantes de las organizaciones financieras y de la economía popular y solidaria, así como a los organismos de integración. De igual manera, a las autoridades y funcionarios de la SEPS que nos honran con su participación en este acto que se llevará de manera virtual. La rendición de cuentas evidencia al sector y a la ciudadanía en general los resultados del cumplimiento que este organismo de control aporta en el marco de la política pública, así como la normativa correspondiente para la consolidación de los principios de inclusión social sostenible, inclusión financiera, transparencia, gobernabilidad, capacitación y estrategias de autocontrol. Para garantizar una activa participación de los actores del sector, les recordamos que sus comentarios y preguntas siempre son bienvenidas a través de nuestro chat. Para dar inicio a este acto, invitamos a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Bienvenida, doctora Hernández. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Permítanme saludar a todos quienes nos acompañan en esta rendición de cuentas para el año 2020. Quisiera, por favor, que me permitan proyectar una presentación que me va a servir de respaldo para comentarles todos aquellos logros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el año que terminó. En primer lugar, para contextualizar lo que vamos a señalar en esta breve presentación, hablaremos de lo que son las organizaciones y entidades de la economía popular y solidaria, las jornadas de la economía popular y solidaria realizadas en el año 2020, los productos estadísticos, estudios y capacitación, números respecto de servicio a la ciudadanía, alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales y cifras sobre transparencia institucional. Para comenzar, señalaremos que el artículo 283 de la Constitución de la República dispone que el sistema económico es social y solidario. ¿Qué significa esto al amparo del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria? Que nuestro sistema económico privilegia el trabajo y el ser humano como sujeto y fin de su actividad. Así, vamos a dar algunas cifras de las organizaciones y entidades que componen los sectores controlados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas de ahorro, cajas y bancos comunales y entidades de servicios auxiliares. En el sector real de la economía popular y solidaria, cooperativas de producción, consumo, vivienda, servicios, organizaciones comunitarias y asociaciones productivas y de servicios. En cuanto a la caracterización de la economía popular y solidaria, es importante referir que al cierre del año 2020 tenemos más de 15.695 organizaciones controladas por la Superintendencia. De estas, 12.520 son asociaciones del sector real de la economía popular y solidaria, 2.593 son cooperativas, 59 organizaciones comunitarias, 522 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas y una caja central. En total, más de 6.500.000 personas participando del sector que representan en su conjunto el 70% de la población económicamente activa del país. En cuanto a la interrelación de los sectores controlados, es decir, el sector financiero popular y solidario y el sector de la economía popular y solidaria, queremos resaltar que el 19% de los socios de la economía popular y solidaria tiene créditos en el sector financiero popular y solidario, que el 49% de quienes participan del sector no financiero participan también del sector financiero como socios y que el 51% de estas personas tienen depósitos en el sector. La mayor porción de cartera colocada del sector financiero popular y solidario en la economía popular y solidaria se corresponde a vivienda y transporte. En cuanto a las entidades del sector financiero popular y solidario, 4 mutualistas y 518 cooperativas de ahorro y crédito, es importante señalar que al cierre del año anterior, estas entidades tenían activos que superaban los 17.800 millones de dólares, cartera de crédito por más de 12.500 millones de dólares y depósitos por más de 14.000 millones de dólares.
Si pensamos en la presencia en territorio, es importante resaltar que de los 3.726 puntos de atención que tiene el sector, la mayoría se concentran en Pichincha, Azuay, Guayas y Tungurahua, siendo las entidades del segmento 1 las que más puntos de atención tienen a nivel nacional. Importante resaltar, y lo hacemos constantemente desde la superintendencia, el valor que tiene la presencia en territorio del sector, especialmente en cantones con altos índices de ruralidad y altos índices de pobreza. De los 3.726 puntos de atención, la mayoría se encuentran en estos cantones. Otro tema que nos muestra el carácter virtuoso de las entidades del sector financiero popular y solidario tiene que ver precisamente con la capacidad que estas entidades desarrollan de llevar recursos a esos cantones, siendo que en los cantones con mayor ruralidad, por cada dólar que se capta, el sector financiero popular y solidario coloca 1,17. En los cantones con mayor pobreza, por cada dólar que se capta, se coloca 1,24. Cuando pensamos en la participación del saldo de crédito, en cambio, vemos que la mayoría se concentra en consumo, con un 50% de la cartera, seguido por el microcrédito con un 37% y vivienda en el 11%. Un tema importante respecto de la participación de la cartera de crédito por segmento es el número de operaciones y el número de sujetos atendidos con esas operaciones, habiendo llegado en el año 2020 a 1.866.975 operaciones que beneficiaron a un total de 1.718.667 socios del sector. Pero queremos ir más allá. Queremos entender cuál es esa característica de quienes son socios, depositantes y deudores del sector financiero popular y solidario, precisamente para poder entender cómo trabajamos mejor para el sector, para sus socios y, por supuesto, para fortalecer a las entidades que participan en él. Así, datos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la participación de hombres y mujeres en el saldo de la cartera de crédito, nos indican que en el grupo de 18 a 29 años, el 63,6% son hombres. En el grupo de 40 a 49, el 61,2% se pertenecen al mismo grupo. En el grupo mayor a 65 años, 59,4% son hombres. Tenemos en el sector una distribución total del saldo de cartera de crédito de 61% para hombres versus 39% para mujeres. Y creemos que aquí hay un enorme trabajo por hacer desde las entidades hacia los socios. ¿Y por qué decimos esto? Porque si vemos la distribución del saldo total de depósitos por sexo, nos damos cuenta que el 46,8% de los depósitos están realizados por parte de socios hombres, mientras el 53,2% son socias mujeres. Es decir, las mujeres depositan más, pero acceden menos al crédito. Está entonces en nosotros, en función del compromiso que tenemos con la inclusión financiera y el uso de los servicios financieros, el entender cómo llegamos más y mejor con productos financieros adecuados y oportunos a las mujeres socias del sector financiero popular y solidario. Otro tema que es interesante es precisamente el de la evolución de activos, pasivos y patrimonios del sector financiero popular y solidario, que a diciembre del 2020 nos muestra una evolución del 12,3%, habiendo crecido de 15.851 millones a 17.800 millones de dólares. Los pasivos se incrementaron en el 13,2% y el patrimonio en el 7,3%, habiendo llegado de 2.327 millones de dólares a diciembre del 2019 a 2.496 millones de dólares a diciembre del 2020. Todo este crecimiento y la gestión que hacen las entidades en favor de sus socios se apalanca con la adecuada y oportuna gestión normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidario y los reguladores del sector. En el caso del sector financiero popular y solidario, una gran colaboración y participación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, quien trabajando en conjunto con la Superintendencia logró durante el año pasado modificar, gestionar y emitir normas relacionadas con las organizaciones de las entidades, por ejemplo, la modificatoria del CUC
o la norma de control para apertura, traslado y cierre de oficinas, normas relacionadas con mecanismos de resolución, especialmente la norma para la sustanciación de los recursos interpuestos para la resolución ante la Superintendencia de los Procedimientos Administrativos y otras normas como la de control para el cumplimiento de las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales. En cuanto a la gestión normativa de la Junta, normas relacionadas con prudencia financiera y riesgos, mecanismos de resolución y otras como la norma para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario Estratégica durante el año 2020 y la reforma a la norma para la suscripción de convenios de asociación. En esta misma lógica, es importante señalar y resaltar desde la superintendencia hacia las entidades el alto nivel del estándar de cumplimiento normativo. Queremos resaltar especialmente el cumplimiento de las entidades controladas respecto de la norma de reserva legal, la norma de solvencia y la norma de activos fijos y patrimonio técnico constituido, con un 100%, 99% y 97% respectivamente. Un pilar fundamental de la supervisión es efectivamente la gestión normativa y por eso ahora queremos presentar a ustedes nuestro modelo de supervisión. Un modelo que sale de la recolección de datos, pasa por la medición de riesgos y el monitoreo, hacia la validación in situ y extra situ de esa información, para luego transmitir al seguimiento aquellas necesidades de gestión de las entidades desde el supervisor. En esa lógica, hemos realizado durante el año 2020 24 procesos de supervisión, sumando un total de 1.132 visitas in situ a 603 entidades del sector financiero popular y solidario desde el 2012 que existe la superintendencia. En cuanto a lo que tiene que ver con las visitas extra situ, en el año anterior se concretaron más de 300 visitas, cumpliéndose una meta de 2.534 visitas extra situ, con un cumplimiento del plan de visitas extra situ del 100%. Hay que señalar que las condiciones extraordinarias del año 2020 no nos permitieron cumplir al 100% nuestro plan de supervisión de visitas in situ. Sin embargo, estas restricciones nos permitieron innovar en nuestro modelo de supervisión para precisamente gestionar nuevas formas de visitar, apoyar y gestionar lo que corresponde en las entidades controladas. Así, el monitoreo y la medición de riesgos que pasa por indicadores cuantitativos y cualitativos nos permite generar y desarrollar a lo largo del tiempo un plan in situ y un plan extra situ en donde se prioriza precisamente el perfil de riesgo de las entidades. Desde esa lógica, es importante señalar que hasta el año 2020 se han gestionado 63.923 hallazgos que han derivado en más de 81.000 estrategias que permiten precisamente mitigar las observaciones y mitigar, por lo tanto, el riesgo de las entidades. El 98% de estas estrategias se encuentra en cumplimiento. En esa misma línea de gestión, de supervisión, de revisión y de apoyo a las entidades, es importante mostrar lo que ustedes están viendo en este momento, la evolución del nivel de riesgos de hallazgos de las entidades, siendo visiblemente notorio en los números que se presentan que los hallazgos de condición media, baja y muy baja, es decir, aquellos que tienen relación con riesgos medios, bajos y muy bajos, son los que ahora priman en la gestión de las entidades, habiendo reemplazado a los hallazgos críticos y altos. En cuanto a lo que tiene que ver a prevención de lavado de activos, es importante resaltar que la Superintendencia durante el año 2020 presentó 3 reportes de operaciones inusuales e injustificadas y las denuncias correspondientes remitidas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico del país. 79 observaciones de auditoría relacionadas con deficiencias en la implementación de los procedimientos de prevención y lavado de activos fueron también levantadas. De estas derivaron además 283 planes de trabajo de los oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario que fueron receptados por el organismo de control. 491 funcionarios de las áreas de cumplimiento financiero y tecnológico de 230 entidades del sector financiero popular y solidario
fueron capacitados precisamente en relación con las exigencias derivadas de la adhesión del Ecuador al Foro Global de Transparencia de la Información e Intercambio de Información para fines fiscales en acuerdo con el Servicio de Rentas Internas. Y 555 oficiales de cumplimiento aplicaron la evaluación de conocimientos en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Pero esto no es lo único que hacemos para fortalecer a las entidades. Además de supervisar y controlar, de gestionar la normativa, de favorecer procesos relacionados con el cumplimiento de normas tan importantes y estratégicas como las de lavado de activos y prevención del delito, están las asociaciones estratégicas, las estrategias relacionadas con educación financiera y el trabajo decidido de la superintendencia para que las entidades sigan participando en el mercado de valores. Así, hasta diciembre del 2020 se gestionaron 8 convenios de asociación que en este momento se encuentran en proceso. Se han autorizado ya la suscripción de 2 de ellos. En cuanto a educación financiera, la emisión de la norma de control sobre los principios y lineamientos de educación financiera ha permitido que más de 287,000 socios de las entidades se beneficien de capacitación en educación financiera durante el año 2020. Además, en este año, realizamos la planificación del Global Money Week, evento que tuvo números muy importantes que serán parte de nuestra rendición de cuentas del 2021. En cuanto al mercado de valores, 18 entidades del sector se encuentran registradas y 50% de ellas son nuevas, es decir, que la mitad ya participaba en el sector desde el 2019 y la otra mitad participa desde el 2020. Invitamos a las entidades a permanecer en ese afán de buscar nuevas vías para gestionar no solo sus recursos adecuadamente, sino ver la posibilidad de apoyar el desarrollo de la economía del país. Se han dado 2 capacitaciones generales al segmento 1 del sector financiero popular y solidario y 200 organizaciones de la economía popular y solidaria en materia relacionada con mercado de valores y 19 capacitaciones individuales a gerentes y consejos del segmento 1 precisamente para favorecer el acercamiento de las entidades al mercado de valores. Las colocaciones en este mercado emitidas por el sector financiero popular y solidario crecieron en un 50% en el año 2020, llegando a $94 millones. En cuanto a los mecanismos de resolución que forman también parte del fortalecimiento del sector, es importante informar que en el año que concluyó se gestionaron 15 procesos de fusión, los cuales beneficiaron a más de 13,400 socios de las entidades con activos absorbidos que superan los $5,446,900. También tuvimos procesos de liquidación. Durante el año anterior se iniciaron 13 procesos y se culminaron 46. De ellos corresponde la extinción de la personalidad jurídica una vez que culmina el proceso de liquidación y esto nos permite señalar que al 2020 se han cerrado ya 252 procesos de liquidación, manteniéndose en este momento 107 cooperativas de ahorro y crédito en liquidación. De estas, 92 iniciaron por causales de liquidación forzosa. En cuanto a las sanciones a entidades del sector financiero popular y solidario, es importante resaltar que la Superintendencia gestionó durante el año 2020 121 peticiones razonadas que derivaron en 112 procesos administrativos sancionadores para un total de 106 sanciones pecuniarias. Ahora pasamos a datos de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Como ustedes saben, el sector a diciembre del 2020 se compone por más de 15,200 organizaciones, es decir, un crecimiento sostenido que al momento refleja un aumento del 14% desde la cifra que teníamos el año anterior de 14,837 organizaciones. De estas asociaciones, organizaciones comunitarias, cooperativas y organismos de integración. Un dato muy importante es que las cooperativas del sector no financiero de la economía popular y solidaria, que suman un número de 2,593, se concentran principalmente en el sector servicios, mientras que el sector asociativo, que suma 12,520 organizaciones, se concentra principalmente en el sector producción y servicios. El primero con 7,097 organizaciones
y el segundo con 5.314 organizaciones. Si vemos la distribución de las organizaciones en el territorio, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente se concentran en su mayoría en los territorios más poblados del país. El 68,5% de las organizaciones están en zonas con más del 50% de población en situación de pobreza y el 37% en zonas con un índice de ruralidad que supera el 50%. ¿Qué significa eso? Que vemos la misma lógica de gestión en el sector real de la economía popular y solidaria que en el sector financiero popular y solidario, favoreciendo, como dicen los principios de las entidades, a las personas por sobre el capital. La distribución en los territorios que tienen precisamente mayores niveles de ruralidad y mayores niveles de pobreza nos permite establecer lógicas virtuosas de conexión entre el sector financiero popular y solidario y el sector de la economía popular y solidaria. Ambas parte de las organizaciones y entidades controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que junto a sus organismos de integración tienen un enorme reto, que es precisamente el de la reactivación económica del país. Por eso hemos querido además presentar ahora el nivel agregado del desempeño económico de la economía popular y solidaria. Activos, pasivos y patrimonio que se han incrementado y que al año 2020 nos presentan cifras que son interesantes. 940 millones en activos, 512 millones en pasivos y un patrimonio que casi supera los 428 millones de dólares. En cuanto a ingresos, costos y gastos y utilidad, vemos que en el año anterior las entidades tuvieron ingresos que superaron los 1.471 millones de dólares y costos y gastos por más de 1.450 millones de dólares, dejando una utilidad de 20 millones de dólares. Indicadores muy importantes en un año tan difícil como el que fue el 2020 en función de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Gestión muy importante relacionada precisamente con el control y la supervisión, como se dijo en el sector financiero, es la normativa. Y precisamente en cuanto a la normativa emitida para la economía popular y solidaria por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, queremos resaltar las normas relacionadas con organizaciones como la Norma General para Adecuación de Estatutos Sociales de la Economía Popular y Solidaria y la Norma de Control para la Calificación y Registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En cuanto a mecanismos de resolución, 5 normas que tienen que ver principalmente con lo que tiene que ver con la sustanciación de los recursos interpuestos para la resolución de norma para la sustanciación de recursos interpuestos para la resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el procedimiento administrativo de revisión de oficio. En otras normas, la norma de control para la presentación del informe de auditoría externa y contratación de auditores externos para las organizaciones. Las aprobadas por la instancia de regulación de la economía popular y solidaria, principalmente relacionadas con la regulación del monto de capital social para las organizaciones y fijar los niveles para estas mismas organizaciones. Ahora permítanme hablar del modelo de supervisión de esas organizaciones, un modelo que tiene que ver con la misma lógica: recolección de datos, supervisión in situ y extra situ, medición del riesgo y monitoreo y, por supuesto, el seguimiento, con un elemento fundamental nacido de la lógica de la economía popular y solidaria, el autocontrol. Autocontrol que pasa por los consejos de administración y de vigilancia, la auditoría interna y la auditoría externa, para garantizar precisamente los derechos de los socios que conforman estas organizaciones. En cuanto a lo que tiene que ver con la supervisión, y como habíamos señalado antes en el sector financiero popular y solidario, la crisis del año anterior nos permitió también optimizar los procesos, precisamente para generar procesos de visita de supervisión de manera virtual. En esta modalidad, logramos un cumplimiento del plan de supervisión del 98% durante el año 2020, habiendo realizado 53 supervisiones con un total agregado de 613 supervisiones a las organizaciones de la economía popular y solidaria.
Desde el extra situ se realizaron en el año 2020 32 procesos de supervisión. Esto por alertas que tienen que ver principalmente con competencia desleal, patrimonio negativo, pérdidas, información no reportada al organismo de control conforme a disposiciones emitidas, entre otras. En cuanto al seguimiento de las organizaciones, es importante ver cómo ha crecido el número de planes de acción vigentes a diciembre del 2020 y el seguimiento al cumplimiento de hallazgos de los planes de acción vigentes. Hasta el 2020 se mantienen 1.753 hallazgos vigentes, de los cuales 717 corresponden a hallazgos subsanados y 1.036 se encuentran en proceso de subsanación. Esto garantizando la condición y la calidad de la gestión de las organizaciones sujetas al control de la superintendencia. En cuanto a lo que tiene que ver con sanciones, es importante resaltar que en el sector de la economía popular y solidaria se gestionaron 64 peticiones razonadas que derivaron en 49 procesos administrativos sancionadores y 44 sanciones pecuniarias. En el sector real de la economía popular y solidaria también hemos generado procesos de liquidación. En el año 2020, efectivamente, de los 696 organizaciones que se extinguieron, concluyeron 355 con su proceso de liquidación. En este mismo año se gestionaron 986 procesos de liquidación entre voluntarias, forzosas, sumarias voluntarias y sumarias forzosas. Otro tema que es para nosotros estratégico, no solo porque tiene que ver con lo que es ya un espacio ganado por la economía popular y solidaria en cuanto a la gestión académica, sino además porque es el acto de capacitación más importante de la superintendencia, son precisamente las jornadas de la economía popular y solidaria. Y durante el 2020 realizamos la 9ª edición de este evento. Tratamos en ese año de inclusión, innovación y gestión de riesgos como estrategias para la reactivación post-pandemia. Nos pareció importante resaltar lo que se logró durante ese evento de capacitación, porque precisamente en los paneles, capacitaciones, mesas académicas y mesas técnicas llevadas a cabo, participaron 2.456 personas asistentes. Es importante saber que los paneles tuvieron una importante recepción por parte de quienes asistieron a las jornadas de manera virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos ha permitido entender cómo podemos llegar dentro de esta nueva realidad de mejor manera con nuestros mecanismos de capacitación hacia los socios y hacia las organizaciones y entidades. Asimismo, en los paneles, capacitaciones, mesas académicas y mesas técnicas de las organizaciones de la economía popular y solidaria, participaron 1.517 personas. De estas, 806 precisamente en la modalidad de panel. En cuanto a los productos estadísticos, estudios y capacitación, queremos contarles qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la gestión de recolección de datos, precisamente porque, como ustedes pudieron apreciar de nuestros modelos de supervisión, tanto en el sector real de la economía popular y solidaria como en el sector financiero popular y solidario, la información es la base de una gestión adecuada, no solo en cuanto al seguimiento y al control, sino también a la planificación de la supervisión. Así, el sistema de acopio integral persigue, es decir, recolecta información de 522 organizaciones del sector financiero popular y solidario para gestionar 210 publicaciones de periodicidad mensual y trimestral, en la cual participan todas las entidades de todos los segmentos. Es importante hacer notar a ustedes que esas publicaciones que se gestionan con la información que nos entregan las entidades controladas no solo sirven para los fines de la supervisión, sino que además nos permiten mantener informados a otros actores del sistema financiero nacional y de la economía en general respecto de lo que pasa en el sector financiero popular y solidario. En cuanto a capacitación, en las entidades del sector financiero popular y solidario, durante el año 2020, se capacitó a 6.779 personas de 524 organizaciones en un total de 36 eventos. En el sector de la economía popular y solidaria, en cambio, se capacitó a 4.054 personas de 1.139 organizaciones en 86 eventos. Y ahora queremos hablar del servicio a la ciudadanía. Como ustedes saben,
los canales de atención tuvieron que transformarse durante el año 2020. Los retos de la pandemia nos obligaron no solo a cambiar en cuanto a los canales de acceso de la documentación, por ejemplo, sino también en las formas y modos de llegar a los socios de las organizaciones y entidades y atender sus distintas necesidades. Por eso, nuestros canales presenciales, telefónicos, virtuales y el portal institucional de recepción de documentos tuvieron una transformación digital durante el año anterior. Y sin embargo, logramos un total de 110.661 atenciones a través de todos los canales. Es importante resaltar también que tenemos atención a usuarios a nivel nacional a través de las coordinaciones zonales. Y estas coordinaciones zonales y los canales referidos nos permitieron dar atención a los ciudadanos habiendo logrado un nivel de satisfacción del 97,5%. Sin embargo, seguimos trabajando. Queremos mejorar esos canales. Queremos seguir transformando con visión tecnológica todo lo que hacemos para y por las organizaciones. Y queremos que ese 97,5% se vuelva un 98 o un 99% en el año que viene. Queremos que la transformación digital nos permita llegar con mejores servicios y mayor oportunidad hacia ustedes. Pero queremos sobre todo servir mejor. Por eso les invitamos a visitar nuestra página web, a usar esos canales para hacernos llegar sus sugerencias y permitirnos servirles mejor. En cuanto a alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales, queremos referir solamente algunos, los principales. Nuestros socios estratégicos en materia de supervisión y control, pero sobre todo en lo que tiene que ver con inclusión financiera. Un reto que es de todos, que es de la economía popular y solidaria, del sector financiero popular y solidario y de esta superintendencia. Y en esa línea, nuestro trabajo estratégico con AFI, WOCU, PISA, la Bolsa de Valores de Quito, la DGRB, la Fundación Sparkassen, la CAF y, por supuesto, Compacto Global Ecuador son fundamentales. Invitamos nuevamente a todas las organizaciones y entidades del sector financiero popular y solidario, la economía popular y solidaria, a comprometerse con nosotros en esta meta del trabajo que significa la inclusión financiera y la reactivación económica del país, para trabajar desde ustedes con nuestros socios estratégicos en un 2021 que transforme la realidad del Ecuador. Y así llegamos a la transparencia institucional, el último punto que queremos tratar con ustedes. La exposición de lo que son nuestros números, nuestros resultados durante el año 2020. En cuanto a ejecución presupuestaria, queremos informar que cumplimos a diciembre del año anterior con el 98,38%, habiendo una diferencia importante entre lo que es el presupuesto codificado y el presupuesto devengado, tanto en cuanto a la administración central como en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, confianza en el sector de la economía popular y solidario y la gestión de los recursos que nos han sido asignados. Así, tenemos un ahorro en el año anterior que significa un 5%. Este ahorro obtenido nos permite optimizar no solo los recursos, sino además propender a gestionar otros temas que no necesariamente estaban pensados en nuestro presupuesto, pero que nos han servido durante el año 2021 para poder plantearnos nuevas metas y nuevos retos para mejorar el servicio hacia las entidades y sus socios. En cuanto a talento humano, es importante señalar que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene una PEA institucional a diciembre del 2020 con un porcentaje del 71,46% en los procesos agregadores de valor y gobernante, quedando un 28,54% en los procesos habilitantes de apoyo y habilitantes asesores. ¿Qué significa esto? Que estamos efectivamente gestionando nuestro talento humano para el servicio del core de la supervisión y el control, el core de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Queremos compartir además con ustedes el trabajo que hemos hecho en cuanto al modelo ecuatoriano de calidad y excelencia. El 22 de julio del 2020, la SED recibió el reconocimiento por alcanzar el primer nivel en la evaluación del modelo ecuatoriano de calidad y excelencia otorgado por el Ministerio del Trabajo.
Este resultado demuestra el compromiso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con el mejoramiento continuo y la responsabilidad social, pero también demuestra el compromiso de los funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidario con la entidad que los acoge. Y quiero resaltar eso, porque es el trabajo de esos funcionarios y el compromiso de todos nosotros hacia la superintendencia y desde la superintendencia hacia el sector controlado el que nos permite mostrar los indicadores que ustedes han escuchado a lo largo de esta presentación. Finalmente, queremos hablar de nuestros canales de comunicación e imagen institucional. Es importante todo lo que tiene que ver con comunicar, lo que estamos haciendo hoy, rendir cuentas, hacer llegar a ustedes información que es importante para sus procesos, nuestros procesos y la gestión efectiva de las organizaciones a las cuales ustedes se pertenecen. Por eso, en el año 2020, trabajamos por configurar una alianza estratégica con el canal de televisión RTU, que permitió que se transmitan 41 reportajes relacionados con la economía popular y solidaria. Se promocionaron las 9ª jornadas de la economía popular y solidaria con 10 publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional y varios espacios de entrevista. Además, se realizaron 55 boletines de prensa con información de eventos internos y externos, capacitaciones y la firma de convenios con nuestros aliados estratégicos. Y se produjeron 143 videos institucionales sobre la situación del sector, normativa de riesgos, fusiones, liquidaciones, formas de organización, reprogramación de pagos, tutoriales para brindar herramientas útiles a los miembros que forman parte de la economía popular y solidaria, información institucional interna, entre otros. En Facebook tenemos más de 17,000 usuarios que nos siguen. En Twitter tenemos más de 14,476 seguidores. En YouTube registramos más de 112,000 visualizaciones. Y nuestro portal de Flirc recibió 3,214,289 visitas. Los números que ustedes ven en la parte derecha abajo en la lámina que se proyecta es precisamente la evolución de usuarios de nuestro portal web. Y todo esto lo que nos muestra es cómo nos hemos ido acercando a ustedes, a las organizaciones, a sus socios. El esfuerzo que hemos hecho por colocar información en nuestra página web para todos aquellos interesados en la gestión del sector. Lo que hacemos por supervisar, controlar y fortalecer la economía popular y solidaria en este país. Y precisamente de esos números me permito ratificar el compromiso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de cada uno de los funcionarios que tenemos nuestro trabajo diario en relación con esta entidad de control y supervisión en favor de la economía popular y solidaria y, por supuesto, en favor del país. Muchísimas gracias. Gracias, estimada señora Superintendente. El proceso de rendición de cuentas promueve la corresponsabilidad entre autoridades y los actores del sector, para lo cual se mantiene un diálogo constante y acompañamiento. Gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas a través del chat directo. Nuestro equipo las ha sistematizado y en honor al tiempo se han consolidado las siguientes, las cuales serán respondidas por la doctora Hernández. Otras inquietudes serán respondidas a través del informe de rendición de cuentas. Para las organizaciones de la economía popular y solidaria, primera pregunta. ¿Qué sucede en las organizaciones de la economía popular y solidaria que por efectos de la pandemia, producto del COVID y los estados de excepción, se han visto imposibilitados de realizar procesos eleccionarios? Muchísimas gracias por la pregunta. Es importante recordar que la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General señalan con toda claridad que las personas que están vinculadas con las organizaciones en función del ejercicio de un cargo, sea en el Consejo de Administración o en el Consejo de Vigilancia, sea como gerente o cualquiera otra de las gestiones y funciones que se tienen en relación a las organizaciones y a las entidades, permanecen en su cargo hasta ser legalmente reemplazadas. La normativa legal vigente también señala con toda propiedad el derecho y la obligación que tienen los socios de participar en los procesos eleccionarios en las condiciones que establece tanto la ley como su estatuto. Por lo tanto, si es que no fue posible realizar procesos eleccionarios,
Es indispensable que las organizaciones y entidades busquen la forma, a través de la normativa legal vigente y las disposiciones que se han regulado para el efecto, de realizar estas elecciones. Y mientras tanto, garantizar la operatividad con quienes ya participan dentro de los cargos y las gestiones correspondientes en las entidades y las organizaciones, evitando que aquellas caigan en acefalía. Es fundamental que recordemos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha emitido circulares e instrucciones claras respecto de este tema. Y cuando hablamos de la normativa legal vigente, nos referimos especialmente a normas que fueron emitidas durante el año 2020 que tienen que ver con la posibilidad de realizar asambleas por medios virtuales. Encuentren la forma de realizar procesos democráticos y garanticen el control de los socios en las entidades. Que tengan una adecuada gestión depende no solo de los administradores, sino del compromiso de los socios con el cumplimiento normativo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hernández, por la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué contribuyen las CEPs a las organizaciones de la economía popular y solidaria? Como ustedes pudieron apreciar de los números que presentamos durante la rendición de cuentas, es fundamental entender que el crecimiento del sector financiero popular y solidario y de las organizaciones de la economía popular y solidaria conlleva dos obligaciones, no solo para las entidades y las organizaciones como tales, sino para sus socios y sus administradores. El primero, el cumplimiento normativo, y el segundo, la garantía y respeto de los derechos de sus socios. Es fundamental el apoyo que da el supervisor a través de los procesos de control y de seguimiento para que estas dos metas se cumplan. Y ese es nuestro principal aporte, el fortalecer a las entidades a través de la gestión de cumplimiento normativo y, por supuesto, de la garantía de los derechos de sus socios. Gracias, doctor Hernández. Ahora tenemos preguntas para el sector financiero popular y solidario. La pregunta dice, ¿de qué manera complementaria las entidades financieras pueden gestionar adecuadamente el riesgo en su operación? Es importante entender que las condiciones que estamos atravesando en este momento son especialmente complejas. No hemos tenido una circunstancia que nos permita entender un precedente de lo que sucedió el año anterior y de lo que sigue sucediendo durante el año 2021. Por eso, los planes de contingencia, el cumplimiento normativo y, sobre todo, la adecuada y oportuna gestión de los riesgos de las entidades va a permitir garantizar no solo su continuidad, sino además que este proceso adecuado, oportuno de la gestión normativa asegure los resultados de las entidades. Si es que nosotros pensamos precisamente en lo que significa mitigar el riesgo, tenemos que entender que un elemento estratégico de lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo se relaciona precisamente con la posibilidad de prever. Por eso, el análisis constante de la información, el cumplimiento irrestricto de la normativa y, por supuesto, el permitir al supervisor, a través de información oportuna y transparente, entender la situación de las entidades, puede garantizar mejores condiciones para superar cualquier problema que pueda devenir. Gracias. La siguiente pregunta. Bajo la condición excepcional de la situación, ¿cómo asegurar la fortaleza financiera del sistema? La CEPS puede apoyar con la Junta reduciendo transitoriamente los requisitos de capital y la ponderación de cartera por nivel de riesgo, en particular de las MIPYMES. Como decíamos hace un momento, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operativo y determinados temas más sensibles, especialmente relacionados con la cartera, vinculados a determinadas zonas geográficas y actividades económicas, son fundamentales de entender durante la crisis que estamos atravesando. Es importante que entendamos además que no solo es la gestión que pueda hacer el regulador o el supervisor, es la gestión que hacen las entidades para garantizar su sostenibilidad la que va a ser clave en el poder enfrentar no solo esta crisis, sino las que vengan. Hemos hecho un trabajo constante de ajuste normativo y en función de la información que ustedes nos entregan a través de las distintas estructuras, seguimos analizando lo pertinente para lograr ajustes oportunos y adecuados a esa normativa. Adelantar a cualquier ajuste no sería adecuado
si es que uno piensa que la situación está relativamente estable en este momento. Lo importante es, insisto, que las entidades compartan con nosotros información de manera transparente y oportuna, que hagamos una gestión de cumplimiento normativo comprometida desde las entidades y que a través del seguimiento de la SEP se nos permite entender cuáles son esas necesidades regulatorias para poder atenderlas técnicamente en el momento preciso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hernández. Finalizada la presentación del informe de rendición de cuentas 2020 y luego de responder las preguntas de los participantes, damos paso a las mesas virtuales de deliberación para recibir los aportes de los actores del sector, con el fin de que ejerzan su derecho a participar en la gestión pública. La mesa del sector financiero será moderada por Luis Olivares, director nacional de supervisión de las entidades del sector financiero. Y para el sector de las organizaciones de la economía popular y solidaria, nos acompañará Giovanni Duque, intendente subrogante. El enlace de ingreso y participación fue enviado previamente a sus correos electrónicos. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia. Pueden revisar el informe de rendición de cuentas en nuestra página web www.ceps.gov.es. Sus comentarios siempre serán bienvenidos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo.